tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Julián Galvis, soy estudiante del curso Sociología Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, perteneciente al grupo colaborativo número 2. En esta oportunidad les voy a exponer los conceptos de decolonialidad, de transmodernidad y de despatriarcalización. Podemos entender a la decolonialidad como un movimiento surgido en Latinoamérica hace un par de años con la intención de crear una identidad cultural y económica apartada de las influencias de los países europeos y norteamericanos como Estados Unidos y Canadá. Ellos en cierta manera los teóricos que postularon estas fue Aníbal Quijano. Él se ideó la idea, se creó la idea de poner a Latinoamérica como el eje central de su propio desarrollo a partir de las nuevas subjetividades del sur. Esto es como un concepto de la teoría crítica, donde en cierta manera no coincidía con los lineamientos de los grandes teóricos estadounidenses europeos. Uno de los puntos destacables de esta teoría es que busca replantear además la relación de los países desarrollados, en este caso Norteamérica y Europa, con los países en vías de desarrollo como Latinoamérica y algunos países de África, donde los cuales en los últimos años, pues por la globalización y los tratados comerciales, no han sido muy beneficiosos hacia ellos. Pasamos a la despatriarcalización. Esto lo podemos entender como un proceso que la despatriarcalización, primero que todo, viene del concepto de despatriarcado, de quitar el patriarcado, o sea, la figura masculina como el eje central de la sociedad. Esta postura la crearon con la idea de replantear algo como las figuras sociales, poniendo, o mejor dicho, retirando ya la figura masculina como todo. En la configuración del modelo patriarcal tradicional que ha estado vigente durante muchos años, ha sido determinante la figura o el papel desempeñado por la Iglesia Católica, ya que por sus conceptos o sus preceptos religiosos han puesto un modelo tradicional de familia y un modelo donde el hombre era el centro de la sociedad. En algún momento, recientemente, algunos teóricos hoy en día se puede entender que la despatriarcalización es un concepto que ha ayudado a reconfigurar mucho los diálogos tradicionales entre la cultura y la población de esta región del mundo. La transmodernidad, se puede entender esto como un concepto que analiza cómo la globalización ha desempeñado un papel muy importante en el diálogo de las culturas, teniendo en cuenta que muchas de estas, que muchas culturas por el tema de las aperturas del mercado, de la globalización, se han visto afectadas. La transmodernidad, por ello, busca replantear unos diálogos de entendimiento entre los diferentes estamentos de la sociedad, como lo son la población, bueno, los sectores como los indígenas, como los afro, que históricamente han estado o han vivido en nuestro territorio. Uno de los beneficios, uno de los atributos que se puede decir de la transmodernidad es que busca que la globalización tenga un ámbito mucho más humanitario que económico. En el caso de México, que fue el país que escogí en las fases anteriores,
Puedo decir que los procesos de colonialidad se han venido gestando a lo largo de los años, siendo por ejemplo como la población indígena que ha sido la más tradicional en ese país, en el sur del país, la península de Yucatán. En esta zona de México nació un movimiento que se llama el EZLN en los años 90 con la intención de representar o de hacer cierta oposición a los tratados de libre comercio que se firmaron en ese periodo de finalizando el siglo XX, porque esto implicaba una pérdida de su identidad territorial de estos pueblos frente a las transnacionales y la apertura del mercado con el tratado del NAFTA en ese caso. Destacan igualmente en México también que en la decolonialidad los movimientos sindicales han tenido un papel importante, ya que por ser un país que tiene una gran influencia, un gran ancestro indígena, estos movimientos han buscado preservar esa cultura que ha vivido, que ha estado vigente durante muchísimos años, como son la azteca y la macha. En México destacan algunos movimientos sociales como los movimientos feministas, por ejemplo, la Marcha Mundial de Mujeres, que es uno de los movimientos más destacados en la región. Este movimiento se enfoca primeramente en poner a la mujer no solo como la figura patriarcal que veía como la madre, la madre tradicional y que solamente era la ama de casa, buscar replantear la figura de la mujer en la sociedad, pidiendo un espacio más en los diferentes ámbitos y que la mujer tuviera el derecho de decidir tener o no hijos, o de casar o no, eso ya dependiendo de cada persona. Igualmente en México destacan otros movimientos como el movimiento Ayotzinapa, que fue un movimiento más bien reciente en la década de los 2000, que nació a raíz del asesinato de unos estudiantes en el estado de Guerrero, en México. Este movimiento Ayotzinapa nació por la necesidad de visibilizar tanta violencia que ha habido en México, muy similar a la que tuvo Colombia en los años 80 y 90, donde hay masacres, desapariciones, incluso se ha probado en muchas investigaciones que en estos actos de violencia han habido funcionarios de la policía y del ejército de ese país. También en México destaca la operatividad de los movimientos LGBTI, que definen ese sector de la población a través de marchas y de pancartas y ese tipo de cosas. También piden, sectores de ellos han pedido una educación mucho más igualitaria, unas políticas mucho más inclusivas donde se les dé más representatividad o mejor dicho, una igualdad de condiciones frente al resto de la población. La despatriarcalización en México ha sido muy similar a lo que ha ocurrido en el caso de Colombia y los demás países latinoamericanos por la herencia de la religión católica, la cual pues, para bien o para mal ha sido un factor, un elemento indispensable en la configuración de los estados, de la identidad nacional de los estados que tenemos hoy. Pero se puede decir que la despatriarcalización ha estado muy acompañada también con el cambio, por ejemplo, de un estado laico y una educación laica donde ya no es la religión católica la predominante o la que determina las pautas educativas en los colegios. Pregunta: ¿cómo considera relevante la transmodernidad para comprender las nuevas demandas del sistema político?
Se puede decir que en la actualidad la globalización ha provocado que la sociedad sea menos inclusiva, sea más excluyente de algunos sectores. Esto puede verse con la concentración de riqueza en pocas manos por parte de las grandes industrias, de las grandes transnacionales, las cuales acaparan un porcentaje muy alto de ese sector, de esa porción de la riqueza, perdón. A raíz de ello, por ejemplo, teóricos como Rosa María Rodríguez en su momento llegó a postular la idea de que la globalización tuviera un diálogo sociocultural y se desligara un poco de lo que son los ingresos y el mercado en sí, que ese es uno de los factores que tiene esto, que la globalización en cierta manera no respeta la cultura ni las identidades de muchos territorios. En el caso de Colombia, pues destacan, por ejemplo, cómo las comunidades indígenas, las comunidades afro, de alguna manera han tenido que reacondicionar sus condiciones de vida porque las transnacionales, las petroleras o las industrias de mineras han hecho de sus resguardos o de sus sitios, sus territorios históricos, un escenario para enriquecerse sin tener en cuenta la historia ancestral de estos pueblos. Muchas gracias.